Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos estar nuevamente juntos para alabar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Váyase preparando, vaya llamando a su familia, a sus amigos, a sus hermanos, porque vamos a entrar a la palabra de Dios en breves minutos. Así que vamos a alabarle, vamos a exaltarle. Prepárese y acompáñeme a alabar y glorificar el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.
nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que santo soy, solo en Jesús. Dios es por nosotros, desde las tinieblas, sobre nuestras mesas, no será movido, en su nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, desde las tinieblas, sobre nuestras mesas, no será movido, en su nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que salvo soy. Dios es por nosotros, desde las tinieblas, sobre nuestras mesas, no será movido, en su nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, desde las tinieblas, sobre nuestras mesas, no será movido, en su nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti,
nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres santo, Señor, digno eres mi Rey. Levante sus manos y decláralo, que Él es digno, digno. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Hay gratitud en mi corazón, abro mis labios en adoración. Mi Redentor, mi único
único Dios. Tu vida ofrendaste solo por amor. Hoy me postro, hoy me rindo. Ven y toma tu lugar. Haz de mi vida un altar. Vive en tu santidad y que siempre te pueda adorar. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser. Vuelvo a nacer. Santo. Ábrate tú, mi corazón, dame mis labios en adoración. Mi Redentor, mi único Dios, tu vida ofrendaste solo por amor. Hoy me postro, hoy me rindo. Ven y toma tu lugar. Haz de mi vida un altar. Vive en tu santidad y que siempre te pueda adorar. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser. Vuelvo a nacer. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser. Vuelvo a nacer. Eres tu rey, tú eres Señor. Eres santo, 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 mira él, Eres santo, eres santo, eres santo. eres santo, 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 eres real. Eres
eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, dilo a Él, eres santo. Dios le bendiga, amados hermanos. Es un privilegio en esta ocasión poder estar con ustedes, compartirles la palabra, y quiero decirles que ahí en la comodidad de su casa, ahí donde usted está, pues tome su Biblia y me acompañe a recibir esta palabra que sé que viene de parte de Dios y que sea de bendición, de edificación para su vida como lo ha sido para la mía. Así que me gustaría, ¿verdad?, que se ponga cómodo. Ya hemos adorado, alabado al Señor y le hemos dado la gloria, y lo más importante, lo más hermoso es recibir el consejo de su palabra. Acompáñeme a la carta a los Romanos en el capítulo 8, el verso 31 al 39. En esta ocasión vamos a tener este mensaje, esta palabra, ¿verdad?, con el título Las pruebas dicen quién eres. ¿Verdad? Y encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el verso 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Una pregunta muy interesante. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mire qué maravillosa pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravilloso! Acompáñeme, incline su rostro un momento para recibir, pedir la guianza del Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, te pido que esta palabra sea revelada, atesorada en nuestros corazones, que sea de bendición, de edificación para cada uno de tus hijos, de tus hijas que la están recibiendo en esta hora. Señor, te pido que me uses como instrumento, me pongo en tus manos para que en todo mi dependencia esté completamente en ti, y que juntamente con mis hermanos te sigamos dando la gloria y la honra al merecedor y al digno de toda alabanza y de toda exaltación. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Mire qué maravilloso es saber que esta palabra ha sido de bendición, de edificación, y yo espero y tengo fe, la certeza, la convicción de que también lo es para ti. Una de las cosas que podemos notar, una de las particularidades que vemos aquí en esta carta, en este mensaje del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, es que Pablo está maravillado. Pablo sigue descubriendo, Pablo sigue viendo las virtudes, las maravillas de Dios, y él se sorprende, él queda admirado. Y usted y yo sabemos quién era Saulo de Tarso, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre, verdad, que cuando él creía que estaba bien, realmente descubre que no lo era, y tiene ese encuentro personal con Cristo, y el Señor transforma, cambia su vida y gira completamente en dirección opuesta a lo que antes era. Incluso hasta el nombre le cambió, y es maravilloso poder conocer algo que Pablo nos presenta.
cuál es la identidad que él tenía. La identidad, no solamente que él tenía, sino que ahora debemos de tener nosotros. Y yo creo que es muy interesante para mi persona que usted y yo nos hagamos esta pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Mire, qué maravilloso. Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué? ¿A qué vamos a contestar? ¿Qué pregunta vamos a contestar? Mire, la respuesta sigue ahí adelante, en ese mismo verso 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe qué es interesante? Que muchas veces nosotros nos enfrentamos a diferentes circunstancias, a diferentes adversidades en la vida, en el trabajo, en los diferentes medios donde nos desenvolvemos, en el trabajo, en la escuela, con la familia. Pero hay algo que todo hombre y que toda mujer en su caminar con Cristo enfrentamos, y son las adversidades, las pruebas, ¿verdad? Las tribulaciones. Todos en el caminar del Señor nos enfrentamos a diferentes circunstancias. Pero quiero que usted sepa algo, que cada vez que nosotros tenemos pruebas, cada vez que nosotros nos enfrentamos a algo que no estaba en nuestros planes, porque el hombre es así, el hombre le gusta planificar, le gusta, ¿verdad?, tener el control de todo, pero quiero que usted sepa que hay alguien que está por encima. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el soberano. Y vemos la soberanía de Dios en todas las cosas. Por eso quiero decirle, amado hermano, hermana que me escucha, que todas las cosas que ocurren en nuestra vida obran para bien. Muchas veces no lo podemos ver. Muchas veces no lo entendemos. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viendo lo que estoy viendo? ¿Por qué siento lo que estoy sintiendo? Porque cada vez que hay pruebas, los sentimientos son movidos, las emociones. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que es en las adversidades, que es en las pruebas cuando realmente nosotros decimos, no por palabras, sino por convicción, quiénes somos en Dios. Por eso me llamó mucho la atención cuando el Señor me ministraba este título. Las pruebas dicen quiénes somos. Las pruebas dicen quién eres. Las pruebas dicen quién soy. Porque podemos decir, no, yo soy hijo de Dios, yo soy el siervo escogido, tengo promesas, las palabras. Pero las actitudes, nuestras acciones ante las pruebas, dicen verdaderamente quiénes somos. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, dándonos a entender algo, es que cuando hay pruebas, cuando hay adversidades, nos olvidamos que Dios está con nosotros. Pero yo quiero decirle algo, Dios es fiel. Él está contigo, conmigo, de día y de noche, en tu acostarte, en tu levantarte. Dios no nos deja solos, Dios no duerme, Dios nos cuida. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues podemos decir ante cualquier circunstancia? Como le decía la iglesia en Roma, a los hermanos que estaban pasando diferentes adversidades, diferentes circunstancias. Y usted lee el capítulo 8 y se da cuenta de lo que Pablo les está refiriendo. Pero algo en particular, y llega a este punto. Si Dios es por nosotros, dándonos a entender ¿quiénes somos en Dios? No te puedes olvidar quién eres en Dios o quién es Dios para ti. ¿Acaso Dios es para ti solamente el Dios de domingo, el Dios de sábado? Yo quiero decirte algo, porque tú y yo no dejamos de ser hijos el martes, el miércoles, el jueves. Somos hijos de Dios 365 días al año. Somos hijos de Dios en todo tiempo. Incluso si usted recuerda aquella parábola que Jesús narraba del hijo pródigo. Nunca dijo el traicionero pródigo, no, dijo el hijo pródigo. Aunque se fue, nunca dejó de ser hijo. No dejas de ser hijo, no dejas de ser hija. Así que Dios no es Dios de domingo, Dios no es Dios de sábado, Dios no es Dios de un día en particular. Tú tienes que estar seguro y segura que Dios está contigo 365 días al año, que Dios está contigo todos los días de tu vida. Él nos ha hecho una promesa y Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Quién dice que Dios no está conmigo?
Porque cuando las pruebas vienen, todas las cosas son movidas. Cuando las pruebas llegan, cuando las adversidades llegan, nos preguntamos, ay, si Dios estuviera conmigo, ¿por qué pasa esto? Si Dios estuviera en el asunto, ¿por qué ocurre lo que ocurre? Muchas veces escuchamos, ay, si Dios estuviera en el mundo, no habría tanta hambre. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que muchas veces nosotros somos los que tenemos que solucionar el asunto porque tenemos en abundancia y más bien lo tiramos. Es como aquella pregunta que le hacía un cliente a un barbero, una persona que corta pelo. No, los barberos no existen, le dijo. ¿Cómo que no? Si existimos, aquí estamos nosotros. Entonces, si existen, ¿por qué hay tanta gente con el pelo largo, con la barba larga, indigentes en las calles? Es que no vienen a mí. Pues lo mismo ocurre con Dios. Dios existe, el problema es que no se acercan a Dios. Pero usted y yo tenemos a Dios. Por eso Pablo dice, ¿qué diremos a esto? Dios es por nosotros. Lo que Pablo nos dice en esta ocasión, como se lo dijo a la iglesia en Roma, hermanos, hermanas, Dios está contigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? Di conmigo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Maravilloso. Mire, porque cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes quién eres en Dios, no solamente lo que dice la Biblia, sino que lo crees, tienes esa convicción. Ahí estará Dios peleando por ti, diciendo, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Porque hay convicción, porque le estás creyendo a Dios. Y usted y yo podemos ver en el Salmo 118, verso 6, dice, Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mire, ¿por qué tememos ante las pruebas? Porque una de las experiencias, una de las cosas que experimentamos en las pruebas es el temor. El temor a que las cosas no nos salen como planeamos. El temor a que las cosas no son como esperábamos. Pero yo quiero decirte que si tu vida está en las manos de Dios, las cosas no van a ser como tú dices. Las cosas no son como yo pienso. Las cosas son como Dios ha decidido. Y hay cosas que Dios hace aunque a nuestros ojos parezcan malas, pero son para bien. Porque ¿qué padre quiere mal para sus hijos? Ningún padre quiere mal para sus hijos. Y usted y yo lo sabemos como padres que somos. Y Dios nos ha bendecido con ese privilegio. El escritor a los Hebreos en el capítulo 13, verso 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente. Esto es algo que podemos decir confiadamente, con fe, con certeza, con convicción. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque hay quienes le tienen miedo al hombre. No le tengan miedo al hombre. Dice el escritor, el Señor es mi ayudador. El Señor es tu ayudador. El Señor está contigo todos los días. Lleva esto a tu corazón. Ten esta convicción, esta certeza. Si estas pruebas que estamos viviendo, las circunstancias que vivimos ahora por esta pandemia, por esta crisis, yo quiero decirte que en el reino de los cielos no hay crisis. Para los hijos de Dios no hay crisis. No podemos ver las cosas como el mundo las ve, porque usted y yo podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Así que, la pregunta, una vez más, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y tiene una respuesta, hermanos, que nos infunde paz, que nos infunde confianza, que nos infunde seguridad. El Señor es mi ayudador. Y usted y yo podemos decirle, Señor, te seguiré en todo momento. Así que, vamos, usted ve el verso 32, dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y esto es bien interesante. Présteme un poquito de su atención porque la palabra escatimar, escatimó, literalmente se interpreta como perdonó. Es decir, Dios estuvo dispuesto a no perdonar el castigo de su propio Hijo por causa nuestra.
Y nosotros vemos este verbo escatimar haciendo referencia al castigo que imponemos. Porque muchas veces nosotros escatimamos no castigar, no reprender a nuestros hijos. E incluso lo vemos con los jueces cuando determinan, ¿verdad?, algo injusto o una sentencia que no es la correcta ante un acusado frente a la corte. Y nosotros a veces lo vemos por las noticias y decimos, wow, qué injusticia, porque no lo escatimó, no le dio el castigo que merecía. Y como padres lo sabemos, como padres lo vemos. Decimos, no, pero si es mi hijo, ¿cómo le voy a hacer esto? Ya está bien un día, 2 días, ¿verdad? Pero el Padre, Dios, no lo hizo como nosotros lo hicimos, sino que el Padre no lo pensó 2 veces. Para llevar todo el castigo suyo y mío, de todos los hombres de todo el mundo, en un solo hombre, en su Hijo amado. Note algo muy importante. El libro de Isaías 53:10 da testimonio de esto. Y dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53:10. Nosotros nos damos cuenta que muchas veces, hermanos, pedimos a Dios, bendícenos. A veces amanecemos, ay Señor, bendíceme este día. Ay Señor, bendíceme mañana. Ay Señor, bendíceme la semana que viene. Y no nos damos cuenta en la mayor parte del tiempo de la gran bendición que tenemos. El simple hecho de estar respirando es la bendición más grande. No se diga lo que el profeta Isaías nos está revelando. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee los versos 5, 6, dice la Escritura que el molido fue por nuestras rebeliones, la paga de nuestros pecados fue sobre él. Él sufrió nuestros castigos, porque quiero decirle que usted y yo como seres humanos, como hombres terrenales, estábamos condenados a la muerte. No había oportunidad para nosotros. Usted y yo habíamos sido entregados al poder y a la autoridad de la muerte, al poder y a la autoridad de las enfermedades. ¿Y sabe qué hizo Cristo? Cristo llevó por ti y por mí nuestros pecados, nuestras cargas, nuestras rebeliones hace más de 2000 años en ese madero, y clavó, dice la Escritura, clavó el acta de los decretos, canceló, anuló, rompió toda maldición, toda enfermedad sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos y sobre la mía también. Qué maravilloso es. Y es que el Evangelio, es que Jesús son buenas noticias. Y yo tengo buenas noticias para ti. Quiero decirte, mi hermano, que tú y yo somos los más bendecidos. Lo que pasa que no nos damos cuenta. Tú te preguntarás, ¿cómo yo sé que Dios me ama? ¿Cómo yo sé que Dios, verdad, está conmigo? Sencillo. Si tú estás escuchando esta palabra, si tú estás recibiendo este mensaje, es porque el amor, la gracia y la misericordia de Dios están contigo. Él no te ha dejado. Aunque tú no seas el más fiel, aunque tú no seas el mejor hijo, la mejor hija, aunque no seas el que más lee la Biblia, el que más levanta sus manos, pero te esfuerzas por acercarte a Él, o porque nadie te ha anunciado, pero hoy es el día, hoy es la oportunidad. Y quiero que sepas que si tú y yo estamos de pie, es porque Él está contigo y conmigo. Él nos está dando y está extendiendo de su amor y su misericordia para con todos nosotros. Así que, mis hermanos, los milagros ocurren todos los días. Pero no nos olvidemos de quiénes éramos. No nos olvidemos de lo que somos. Cómo Dios tiene, porque a veces me sorprende que la gente cree, el hombre cree que Dios tiene responsabilidad de salvarnos, cuando fue un acto de amor y de misericordia para con la humanidad, de entregar a su único Hijo, al unigénito. Por eso dice el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Es decir, no nos los negó. Él estuvo dispuesto a pagar el precio. Él estuvo dispuesto a entregar lo más amado por ti y por mí.
Y yo quiero decirte algo, y muchas veces quizás me ha escuchado decírselo, y se lo voy a repetir una vez más. Usted no vale lo que el mundo dice. Usted no vale lo que posee. Usted y yo tenemos el valor, un valor incalculable, un valor inimaginable, que es la vida del unigénito Hijo de Dios. Así que deje de andar pensando que usted vale lo que el mundo dice, lo que la sociedad dice. Usted vale lo que Dios ya determinó para usted y para mí. Así que dice el verso 33. Este es maravilloso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos acusará? Dios es el que justifica. Mire, nosotros somos justificados por Dios. Dice el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. Esto no es algo que nosotros hubiésemos pagado. Esto no es algo que nosotros pudiésemos pagar, no. Es algo que solamente el Padre pudo ofrecer por ti y por mí. Así que esa pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos podrá acusar? ¿Quién nos podrá condenar? Si dice el mismo apóstol Pablo, Dios es el que justifica. Ya fuimos justificados. Ya somos justificados. Ahora eso no es una oportunidad, no es una puerta abierta para hacer lo que nos dé la gana, para dirigirnos como creamos que es. Tenemos la palabra. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Y lo maravilloso es que no solamente nos justifica, sino que nos da vida juntamente con Él. Por eso es que podemos encontrar en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire qué maravilloso. Si Dios pudo darnos a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que pidamos? ¿Cómo no nos va a dar lo que le pidamos a Él? Mire, yo quiero decirle algo, porque en esta circunstancia que estamos viviendo, en estas situaciones que se ven ahora mismo, quizás usted dirá, Dios no está conmigo porque estoy padeciendo necesidad, no hay cómo pagar la renta, no hay cómo pagar el seguro del carro, no hay cómo hacer estos pagos, estos gastos, no hay. Y aparentemente no hay. Pero usted y yo tenemos algo que el mundo no tiene. Tenemos fe. Tenemos una palabra, no de hombres, de parte de Dios. Si el Padre nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Y cuando Él dice todas las cosas, son todas las cosas, hermano. No limite a Dios. No, Dios me puede dar vida, Dios me puede perdonar, pero no puede suplir para que haya alimento en mi mesa. Eso no es así. Si aún a las aves de los cielos, aún a las flores del campo, Dios las viste, Dios los alimenta, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Es que las pruebas, mi hermano, van determinando quiénes somos. Cuando hay pruebas, dan ganas de salir corriendo. Pero cuando tenemos la palabra, cuando está la palabra en tu corazón, cuando el Espíritu Santo te está recordando, tú eres hijo de Dios, tienes promesas, tú te tienes que sacudir toda esa duda, te tienes que sacudir todo el temor, la incredulidad y pararte firme y estar seguro. ¡Ay, Dios es el que me ha justificado! Y como me ha justificado, me ha entregado todas las cosas. No hay manera de tener temor porque Dios está con nosotros. Así que, mis hermanos, por medio de la fe en Jesús, es que somos justificados. Somos justificados delante del Padre. No solamente somos justificados, sino que no hay quien nos acuse. No hay quien nos señale. Si Él es el que justifica, Él es el único que puede condenar. Y muchas veces cuando estamos en pruebas, porque yo quiero decirle que cuando las pruebas vienen, el desánimo llega, la tristeza llega, la soledad llega en circunstancias como estas y la puerta se abre para que el enemigo entre con el desánimo. Y cuando el desánimo llegó a la vida del hombre, de la mujer, cuando ya comienza a ver las cosas como cree que son mejores y no como Dios las ve, ¿sabe qué es lo que ocurre? Que damos lugar
a que el enemigo nos acuse y nos señale con nuestro pasado. No permitas que el enemigo te acuse con tu pasado. Dios te ha justificado, Dios nos ha justificado por medio de la fe en Jesucristo. Hemos confiado, hemos declarado que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. El verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién podrá condenar? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto está cada vez mejor. ¿Sabe por qué? Porque no solamente nos justifica. Dice, ¿quién es el que condenará? ¿A quién? A los escogidos, a los hijos de Dios. Cristo es el que murió. Esto es maravilloso, porque cuando nosotros sabemos quién es el que entregó su vida por nosotros, usted no tiene que hacerle caso a lo que el mundo dice. Usted no tiene que hacer caso a lo que la sociedad dice, a lo que la política dice. Usted tiene que hacer caso a lo que el cielo dice de usted y de mí. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que condenará? Y cuando hablamos de condenación, esto es algo legal. Esto es algo, mi hermano, que es muy interesante, porque si hablamos de derecho, dice el diccionario, es declarar el juez culpable a una persona y decidir la pena o castigo que debe de recibir. O sea que alguien que va a condenar es el que determina el castigo, la pena, cuánto tiempo va a padecer ese castigo. Yo quiero decirte algo, que el apóstol Pablo nos declara que no hay nadie que pueda condenar a los hijos de Dios. ¿Por qué? Antes nos hace esta declaración maravillosa. Tenemos un juez justo. Y no solamente es un juez justo, sino que también es nuestro abogado, es nuestro defensor, es el que intercede, porque Cristo entregó su vida en rescate por nosotros, anulando el acta de los decretos de la muerte y condenación de nuestras vidas. Él es el único, el que puede decir a quién condenar, pero Él no nos está condenando. Él nos está hablando en este tiempo para que volvamos nuestro corazón a Dios, para que nos definamos como hijos de Dios, como siervos de Dios. Así que, mi hermano, mi hermana, cierre sus oídos y ábralos, que estén atentos a la voz del Señor. Cristo es el que resucitó a causa de nuestra justificación. Él resucitó. Y es interesante porque juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, como lo encontramos en Efesios 2:6. Él nos resucitó juntamente con Cristo, dándonos a entender que aunque estábamos muertos en delitos y pecados, aunque teníamos una vida completamente aparte, mire, en Cristo Jesús tenemos una nueva identidad, una nueva vida. Somos hijos de Dios, mi hermano. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es interesante porque Él está sentado a la diestra de Dios. Esto nos muestra, mi hermano, la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. Él está en control de todo. Él está en control de tu vida. Él está en control de las situaciones. Él está en control de los problemas, de las adversidades. Él tiene el control. Aunque tú veas que Dios no está haciendo nada, Dios está obrando algo maravilloso. ¿Y sabe qué? Es el que intercede por nosotros. Podemos notar la función, mis hermanos, sacerdotal e intercesora de Cristo por nosotros. Y el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto es maravilloso. También quiero decirle que no es una oportunidad para pecar, salir corriendo y decir, bueno, tengo abogado. No. Esta no es una oportunidad para justificarnos, ni mucho menos para hacer lo malo. Es para afirmarnos y seguir caminando, seguir corriendo, seguir con la mirada puesta en el autor y consumador y no apartarnos ni a izquierda ni a derecha, sino caminar rectamente delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Así que
Dice el verso 35, y esto es maravilloso, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esta pregunta, yo quiero que usted se haga esta pregunta en su casa. Si está alguien ahí a la par suya, pregúntele, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y el apóstol Pablo, en forma de pregunta, dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Mire qué tremendo. Yo quiero decirle algo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y el Señor no se hace referencia. El apóstol Pablo no hace referencia al amor que nosotros le tenemos a Dios. Porque el amor del hombre hacia Dios es un amor, mis hermanos, que muchas veces va a ser voluble, va a ser limitado. Y lo sabemos porque cuando hay problemas, cuando hay pruebas, lo primero que viene a la mente es, ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Verdad? Muchas veces decimos, wow, y esto me pasa por estar en la iglesia, bien me dijeron que no estuviera ahí, y bien me decían que no perdiera mi tiempo, y mírame ahora, estoy en pruebas, en situaciones adversas, esto no me gusta, esto no es lo que yo había pensado, lo que yo había planificado para mi vida, y le dan ganas de salir corriendo. Ahí sabemos si de verdad amamos a Dios o no, porque cuando las pruebas vienen, nuestro amor es probado. Nosotros decimos, Señor, yo te amo. No sé si usted recordará aquella ocasión cuando Pedro le dijo, Señor, si me es necesario morir contigo, voy a hacerlo. Aunque todos se escandalicen, yo no. Y usted sabe lo que el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Pedro, antes de que el gallo pues cante 2 veces, me habrás negado 3. Y eso es lo que pasó con Pedro. Pedro le decía a Dios, te amo, pero hacía muestra de su amor limitado ante las adversidades, ante el peligro de su propia vida. Pedro lo negó. Muchas veces somos como Pedro. Somos Pedros en este tiempo, negando al Señor, renegando del Señor, quejándonos del Señor. Pero lo que el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hace referencia al amor del Padre, al amor de Dios. Hace referencia a un amor, mis hermanos, inmenso, un amor poderoso, un amor duradero. Dios nos ama de una manera tan especial que no por cualquier cosa nos va a dejar irnos, no por cualquier cosa nos va a soltar. Si hay alguien que prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, fue Él, y Él lo ha cumplido hasta el día de hoy, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación, pero los que cambiamos somos los hombres. El amor de Dios es inmenso, el amor de Dios es poderoso, el amor de Dios es duradero. Y tú te preguntarás, ¿cómo sé que Dios me ama? Sencillo, mi hermano, mi hermana. Cada día que respiramos es una prueba de que el amor de Dios está presente en nuestras vidas. Aún este mensaje, esta palabra que estás recibiendo, estás escuchando, es una prueba de que Dios te ama, de que Dios no te ha dejado, de que el amor y la misericordia de Dios se han manifestado a tu vida. ¿Sabe por qué? Porque Juan 3:16, ese verso tan popular y conocido por todos nosotros, dice, porque de tal manera amó Dios a los salvadoreños, a los mexicanos, gloria a Dios. No, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas, mis hermanos. Así que nosotros en esta vida vamos a experimentar, o posiblemente estamos pasando por dificultades como estas. Y el apóstol Pablo dice, ¿qué nos separará del amor que es en Cristo Jesús? Y es interesante, porque Pablo dice, ¿será acaso que nos va a separar del amor que es en Cristo Jesús tribulación o angustia? Esos sentimientos de disgusto, de preocupación, de inquietud, de tormento, que hasta el sueño nos quitan, que no podemos dormir. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a solucionar aquello? La tribulación, la angustia, persecución. ¿Qué nos va a separar del amor de Cristo?
Pablo hace una lista de más o menos las cosas más comunes que nos enfrentamos en este caminar. Y él dice, hambre. Porque no tengo que comer en esta cuarentena, porque no hay que comer lo que yo quiero, porque no hay, ¿verdad?, una almeja, porque no hay un caviar, porque no hay pescado, por eso me voy de Dios. No, mire hermano, si hay alguien que da testimonio de esto, es el mismo apóstol Pablo. Él sabe lo que es tener abundancia y sabe también lo que es tener necesidad. Desnudez. Porque no tengo ropa nueva que ponerme. Porque los moles están cerrados, por eso mejor me voy de la iglesia. Porque un servicio más y no tengo nada que estrenar. No, peligro. Si hay alguien que sabe de peligro es el mismo apóstol Pablo. Y él nos da testimonio en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26, y dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Mire, si hay alguien que sabía de peligros, era el hombre, era el apóstol Pablo. Él sabía lo que era enfrentar peligros. ¿Y sabe qué? Esto es interesante, mis hermanos, porque la actitud del apóstol Pablo siempre determinó quién era ante las circunstancias. Siempre determinaron quién era Dios para él y quién era él en Dios. Y esto es lo que las pruebas determinan. Esto es lo que las pruebas nos dejan saber a nosotros mismos. Espada, es decir, amenazas de muerte. Mire lo que dice el verso 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ay, qué tremendo es esto. Mire, porque nosotros tenemos que recordar esas palabras de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 24. Y dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, al menos cuando el Señor llegó a mi vida, Él transformó todo. Yo no soy lo que soy por mi propia cuenta. Yo soy lo que soy porque el Señor ha estado conmigo, porque Él está conmigo. Por mí mismo no he podido hacer nada. Y usted se puede dar cuenta porque uno en su propia fuerza, en su propio conocimiento quiere cambiar cosas y más bien en vez de cambiarlas, las empeoramos, dañamos las situaciones. Pero el que llega a tu vida y cambia de verdad se llama Jesucristo. Y Él llegó a mi vida y cambió completamente mi vida. Si yo soy alguien en este momento es porque Él ha hecho de mí lo que soy. No porque yo sea bonito, porque tenga mucho. No, eso no cuenta. Es Dios en cada uno de nosotros. Nunca te olvides de quién eres. Nunca te olvides de dónde Cristo te levantó. Yo me acuerdo, siempre digo, Señor, gracias porque tú me sacaste. ¿Verdad? Como dijo David, del hoyo de la desesperación. Así como fue con Mefiboset, mis hermanos. El rey lo mandó a buscar de Lodebar, de ese lugar seco, de esa tierra árida, sin sueño, sin esperanza, y lo sentó a la mesa del rey. Eso es lo que Jesucristo ha hecho contigo y conmigo. Nunca se nos olvide que si estamos donde estamos es porque Él nos permite estar. Si tenemos lo que tenemos es porque Él nos permite tenerlo. Nunca vaya a creer que es por su fuerza. Y el apóstol Pablo sabe, porque dice en la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dando a entender lo que Jesús le decía a los discípulos. El que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Pero el que la quiera guardar, el que la quiera reservar por causa de mí, la perderá. Porque cuando Cristo llega a tu vida, te van a señalar, te van a criticar, te van a ver mal, no te van a aceptar. No importa que el hombre te dé la espalda. Preocúpate porque Dios nunca te deje. Preocúpate porque la presencia de Dios esté contigo a donde quiera que vayas. Porque el que tiene a Dios,
lo tiene todo. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que, amados hermanos, ¿qué nos separará del amor que es en Cristo Jesús? Si las pruebas, las tribulaciones, las adversidades, el hambre, la desnudez, no vienen porque Dios sea malo, es porque quiere probar nuestra fe. Son oportunidades. Mire, a partir de hoy ya no vea estas cosas como algo malo de parte de Dios. Vea esto como una oportunidad de crecer en la fe. Vea esto como una oportunidad de que la gloria de Dios se haga visible en su vida, en su casa, en la mesa. El salmista David dijo: joven fui, viejo soy y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue una pieza de pan. Así que, ¿qué podemos decir a esto? Hermanos, Dios está con nosotros. Nada de esto nos podrá separar, porque el que nos tiene agarrados a ti y a mí es Dios, por ese amor poderoso, ese amor interminable. Y el verso 37, esto es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo quiero decirle algo: un vencedor es una persona que resulta ganadora en una competencia, que llegó en primer lugar. Y el apóstol Pablo dice: antes somos más que vencedores. El vencedor está aquí, pero cuando dice somos más que vencedores, nos pone por encima. Y usted se preguntará: ¿por qué somos más que vencedores? Porque sin haber terminado la carrera, si Cristo viene hoy, nos encuentra firmes. Si nosotros nos afirmamos todos los días de nuestra vida y Cristo viene mañana, somos más que vencedores, porque cuando Él venga, vamos a estar asidos del galardón. Vamos a estar agarrados del Señor. Así que, amados hermanos, permanezcamos firmes y fieles, porque hemos ganado si permanecemos firmes y fieles a donde Dios nos tiene. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, nos centramos en el dolor, en el daño que ocasionan los demás a nuestro alrededor, pero nosotros no nos ponemos a pensar en el daño que nosotros ocasionamos. Y esto es interesante porque a mí me llama la atención la actitud de Pablo. Pablo, en un momento de su vida, en un momento de su carrera. Mire, qué tremendo es esto. Pablo está predicando el evangelio en Listra, en el libro de los Hechos. Pablo está haciendo milagros. Ve a un hombre que está, ¿verdad?, imposibilitado de los pies, ¿verdad?, cojo de nacimiento, no puede caminar, y él lo ve y le dice: levántate en tus pies. Y el hombre se levanta. Un milagro, el poder de Dios, obrando, sanando, restaurando al caído. Y sabe que es interesante que el pueblo, los hombres, los judíos de ese lugar, dice la Escritura en el libro de los Hechos, que se pusieron de acuerdo. Alborotaron a todo el pueblo y apedrearon a Pablo en esa ocasión. Y dice la Escritura que lo sacaron pensando que estaba muerto. Y a mí me sorprende la actitud de este hombre. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, aún siendo apedreado, siendo castigado, la gente lo sacaron arrastrado, me imagino que inconsciente, y pensaban que estaba muerto. Pienso en un momento, me pongo a meditar en esto que Pablo hubiese pensado. Si hubiese sido como yo en este tiempo, hubiese dicho: ay, esto me pasa por andar predicando el evangelio. Esto me pasa por andar aquí donde me dijeron que no me metiera. Pero gloria a Dios que no era como yo en este tiempo. Sino, ¿sabe qué es lo maravilloso? Que Pablo se levantó. Dice la Escritura que se sacudió, se limpió y fue a hacer más discípulos, y más tarde regresó a confirmar el ánimo de los discípulos. ¿Sabe por qué? Me puse a pensar y le preguntaba al Señor, y el Señor me permitió entender esto. Pablo, aunque no caminó con Jesús, sino él da testimonio, me recibió como un abortivo. ¿Sabe qué es lo tremendo? Sí tuvo un encuentro personal. Y como buen ciudadano romano, él sabía cómo él perseguía y castigaba a los creyentes antes de convertirse al Señor. Y por un momento creo que Pablo
pudo imaginar el dolor que el padre sintió cuando vio que su hijo estaba siendo latigado, castigado, clavado en un madero. Me imagino que Pablo vio todo eso. Y él dijo, no, soy más que vencedor. ¿Por qué? Porque no solamente veo mi dolor, veo lo que ya Cristo hizo por mí. Y yo estoy aquí porque Él me mandó. Así que la actitud dijo, no, si mi Señor no se dejó vencer por ese sufrimiento, por amor, ¿cuánto más yo? Así que levántate en esta hora, sacúdete el desánimo, la tristeza, la soledad y sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. No estés pensando en abandonar la carrera, no estés pensando en decir, ay, esto me pasa por meterme aquí. No, mi hermano, mi hermana, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú eres más que vencedor, tú eres más que vencedora. Te queda prohibido quedarte ahí tirado. Levántate, haz como el apóstol Pablo. Se fue a hacer más discípulos, se fue con gozo, con regocijo. Y había ahí compañeros que le dijeron, ay, ya ves, mejor no regreses, allá te apedrearon. Él dijo, no, hay una misión que cumplir y la vamos a cumplir. Así que mis hermanos, esto hacía eco al verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Mi hermano, no importa lo que ocurra. El verso 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Esto es maravilloso. El verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, amados hermanos, no importa lo que ocurra, no importa lo que esté pasando, yo quiero decirte en esta hora que Dios te tiene de tu mano derecha, no porque tú lo buscaste, sino porque Él nos buscó a nosotros. No porque tú lo amas a Él, sino porque Él nos amó primero a nosotros. Y si hoy podemos decirle, Señor, yo te amo, es porque Él nos amó primero. Así que tú y yo podemos declarar, y es más, haz esta declaración conmigo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, hermana que me escuchas, que nada te separe del amor de Cristo. No importa lo que estemos viendo, aprovecha cada oportunidad para que Dios se glorifique en esa circunstancia. El apóstol Pablo le escribe en el capítulo 8 a los Romanos, verso 18, y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que mi hermano, mi hermana, las aflicciones de este tiempo presente no se comparan a la gloria que Dios va a manifestar en tu matrimonio, que Dios va a manifestar en tu trabajo, que Dios va a manifestar en tus hijos, en tu hogar, en tu casa, en todo lo que tú tienes. Anímate, levántate. Y termino diciéndote esto. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto, en su segunda carta, el capítulo 4, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire qué maravilloso. Esta leve tribulación, esta tribulación momentánea produce en ti y en mí, aunque tú y yo no lo vemos, un más excelente y eterno peso de gloria. Porque tú y yo podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir
es Cristo y el morir es ganancia, porque si vivo, vivo para Cristo, y si muero, me voy con Cristo. Yo no pierdo, con Cristo nunca vas a perder. Somos más que vencedores. Anímate en este tiempo, anímate en esta hora. Levanta tu rostro al cielo, sacúdete la tristeza, la soledad, el desánimo, y levanta tu rostro como hijo e hija de Dios y di conmigo: soy más que vencedor, soy más que vencedora. Damos gracias al Señor, mi hermano, y gracias a usted por permitirme su tiempo y escuchar. Y yo sé que el Señor le ha hablado, le ha ministrado, y si usted todavía no ha recibido al Señor, a Jesucristo como su Señor y único Salvador, esta es la oportunidad para que usted pueda declarar como nosotros juntamente. Mire, haga esta oración conmigo ahí donde usted está. Y si usted ha estado desanimado, ha estado triste pensando no volver a la iglesia, mire, haga esta oración y dígale conmigo: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por tu amor y tu misericordia manifestados a mi vida todos los días. Te pido que me fortalezcas, que mi nombre esté confirmado en el libro de la vida y que nunca sea borrado de ahí. Te doy gracias porque aún, Señor, por encima de todas mis maldades, tú estás conmigo. Perdóname, límpiame, lávame más y más de mi maldad. Y yo confieso hoy que tú eres Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, mi proveedor, el único Dios vivo y real en Cristo Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, mi hermano, mi hermana, tenga la certeza y la convicción de que Dios está con usted. ¿Y sabe qué? Aprovechemos las pruebas, las circunstancias para seguir creciendo en la fe y seguir presentándonos como obreros aprobados. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Hasta la próxima.